tal? Muy buenos días. Un día que se antoja medio frío, no hay que... obviamente es ahorita en la mañana, temprano, pero en una media hora ya habrá un clima muy agradable. Les recuerdo, estamos en Pico de Gallo, un servidor, Carlos Garza Limón. Mandamos un saludo a Santiago Papasquiaro, donde se nos sigue a través de La Tremenda de Santiago, y por supuesto a todos los sistemas de televisión por cable de la empresa del grupo Garza Limón. Tenemos ahora un programa especial. Tenemos un programa fuera de lo ordinario que tenemos tradicionalmente en este foro de discusión Pico de Gallo. En esta ocasión coincide de una manera muy adecuada la fecha 23 de septiembre con una fecha histórica para todo el país. Para todo el país en términos de el asalto, lo que es conocido como el asalto al cuartel Madera, que se llevó a cabo el 23 de septiembre de 1965. Este hecho de un asalto a un cuartel militar, a un cuartel de soldados, es histórico porque marca el inicio de todo un periodo nuevo, de renovador en nuestro país en términos políticos. A partir de entonces se empieza a generar un movimiento social, un movimiento que luego derivó en una lucha armada al país de bastante importancia y bastante peso. Hay que recordar, hay que decirlo, fue encabezado por Arturo Gámez. Arturo Gámez, una persona oriunda de aquí de Durango, es una persona que nace en Xúchitl, Durango, en el municipio colindante con el estado de Zacatecas, y pasa a la historia de una manera muy importante, determinante, que les digo, marca todo una nueva política, forma de hacer política en nuestro país. No podemos explicarnos el México de ahora así, con esa importancia y trascendencia, sin tomar en consideración a Arturo Gámez y el asalto al cuartel Madera, que traza un antes, un después. Obviamente, por otro lado, y casi a la par, hay que recordar que también existía el movimiento de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas en el sur del país. Para hablarnos de esto se encuentra con nosotros el profesor Federico Mejía. Federico Mejía es una persona que ha estado vinculada al movimiento social, al movimiento radical, con una seriedad absoluta, con un compromiso personal a prueba de todo que ha transcurrido en todo este periodo. Federico, profesor, buenos días. Muy buenos días. Una fecha importante, 23 de septiembre de 1965. ¿Qué pasó en esa época, en esa fecha? ¿Qué circunstancia se dio? Pues en una mañana como esta, fresca, del 23 de septiembre de 1965, 13 extraordinarios mexicanos, extraordinarios no solo por su valor, sino por el peso de su ideología y su convicción por las luchas por el bien común, por el bien de la colectividad, emprenden una hazaña increíble: asaltar un cuartel militar en Madera, Chihuahua. Enfrentan a 125 soldados. Durante cerca de 2 horas se establece un tiroteo que termina con la muerte de 8 de los guerrilleros, 5 soldados y 8 soldados heridos. Los otros 5 guerrilleros logran escapar y, con el apoyo de las personas de las poblaciones cercanas, evitan el ser aprehendidos, a pesar de que estuvieron siendo perseguidos durante muchos días. Uno de ellos, Raúl Florencio Lugo, herido, logra sobrevivir y aún sobrevive. Y este día vamos a tener el honor de tenerlo presente aquí en Durango.
en una conmemoración de estos actos tan heroicos del Grupo Popular Guerrillero que efectivamente encabezó el profesor Arturo Gámez García. Participaron también otros duranguenses en este pequeño grupo de guerrilleros. Y aquí en Durango se ha constituido un comité cívico con el nombre de Arturo Gámez. Un grupo de duranguenses determinamos intentar cada año buscar que la memoria histórica acerca de estos hechos no se diluya en el tiempo y en el bombardeo de tanta información que a diario recibe la población. Y el día de hoy tendremos a don Raúl Florencio Lugo Hernández presentando su tercer libro. Él, al paso de los años, ahora se ha puesto a escribir algunas de las experiencias vividas en este periodo, en este trajín de la vida de él como hombre muy comprometido con las causas sociales. Y además de honrarnos él con su presencia, pues fortalecemos más este intento de honrar a los héroes del pueblo. ¿Qué evento va a haber este día aquí en Durango? ¿O lo vemos al último, al concluir? Muy bien. Lo vemos al concluir. Profesor, se comenta, ha habido discusión en el sentido de si esta recepción de 100 y tantos soldados que estaban esperando ya el ataque de Arturo Gámez y el hermano de Arturo, Emilio, estaban esperándolos, se comenta que hubo una delación, porque ordinariamente este cuartel Madera no estaba pertrechado de esa forma en cuanto al número de soldados. ¿Algún comentario? En voces de los sobrevivientes, que son dos, don Raúl Florencio Lugo y Francisco Ornelas, quien también ha sido invitado por el Comité Cívico Arturo Gámez y ha estado aquí con nosotros aquí en Durango. Esto sigue siendo una hipótesis, no hay algo que lo pruebe. Ellos estiman que así fue, que hubo una infiltración de la información, la atribuyen a alguien que contribuyó con ellos en su preparación paramilitar, que era un militar retirado con quien se reunían en algunas de las colindancias del Distrito Federal con el Estado de México en acciones preparativas. Pero en voz de ellos sigue siendo una hipótesis, no es algo probado. Bien, aunque se configura, hay que comentarlo, se configura todas las circunstancias para que se pueda presumir de manera lógica una delación. Es decir, alguien delató esta circunstancia por la forma en que fueron recibidos el grupo de los guerrilleros en el cuartel Madera. ¿Qué sigue de ahí, profesor? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la repercusión? Hay que señalar que este tipo de asaltos se da bajo dos características. Una, Arturo Gámez tenía una lucha social muy fuerte, ya había mantenido una lucha social, una lucha abierta, en apoyo a los campesinos, sobre todo en Chihuahua. Es decir, no llega como profano, ya en su condición de guerrillero a esta acción, sino que hay una serie de elementos, circunstancias, movimientos y movilizaciones sociales que se dan previo a esta circunstancia y muchas agresiones por parte del gobierno del estado de Chihuahua en este sentido de agredir, matar a los campesinos. Entonces esto precede a Arturo Gámez, no es un evento que se haya dado de forma aislada, e incluso hay un militar
creo yo que allí se acuña la frase, o bien ya venía desde antes, sin embargo, la repite este militar que dice: querían tierra, pues tengan toda la que quieran, al momento de estar enterrando los cuerpos de algunos campesinos que en movilizaciones pasadas se habían demandado de diversas circunstancias y obviamente repartición de tierras. Hay que recordar que fue en 1965, hace 52 años. ¿Qué circunstancias se da ahí? El otro elemento es obviamente la Revolución Cubana, escasos 5 años del triunfo, no, más de 5 años, aproximadamente algunos 15 años, el triunfo de la Revolución Cubana, que a través logra el triunfo Fidel Castro a través de un grupo de escasos 12 guerrilleros inicialmente que impulsan todo el movimiento. 12 porque fueron los sobrevivientes del barco que desembarca en La Habana, donde ya los estaban esperando militares, hubo una delación, los estaban esperando, y de 80 ocupantes que llegan y arriban a La Habana, que salen de México, matan a 68, solamente sobreviven 12, entre ellos Fidel Castro, Raúl Castro, el Che Guevara, entre otros. ¿Cuál es la circunstancia aquí en México? ¿Qué es el impacto? ¿Cuál es la repercusión? ¿Cómo se da esta situación? Algunos de los antecedentes más relevantes considero yo que se ubican en el hecho de que el Congreso de la Unión aprobó una ley de inafectabilidad que prácticamente detuvo los avances del reparto agrario que se habían venido sucediendo a partir sobre todo del gobierno de Lázaro Cárdenas. Esta ley de inafectabilidad motivó que los grandes latifundistas se sintieran gubernamentalmente protegidos. Y en Chihuahua, la historia de los latifundistas es una historia increíble, porque pues durante el movimiento armado de 1910 perdieron la vida a más de 1 millón de mexicanos, y las demandas principales logradas a partir del movimiento armado tenían que ver con el reparto agrario. Y esto se detuvo. Y Bosques de Chihuahua era una compañía dueña de 1 millón de hectáreas. Y precisamente donde se ubica Ciudad Madera, forma parte de ese territorio donde Bosques de Chihuahua seguía aplicando las mismas prácticas de antes del movimiento armado de 1910 con respecto a la explotación de la gente. Los peones, las tiendas de raya, etcétera, etcétera. Aparte de la increíble extracción de la riqueza boscosa que se sacaba toda la madera rumbo al norte, para variar. Y Arturo Gámez encabezó algunos movimientos con algunos líderes agrarios locales que estuvieron realizando toda la tramitología habida y por haber para efecto de ser atendidos en sus demandas de distribución de la tierra. Una vez que estas no fueron satisfechas y que por el contrario las acciones represivas por los órganos de control de los propios latifundistas, no solamente por el gobierno en sí, es decir, todavía persistían los grupos de control que atendían al patrón. Estamos hablando de grupos armados, incluso al servicio de los patrones, de manera particular. Bien. Y ante este tipo de acciones represivas y de falta de solución por parte de las autoridades, se fue organizando el descontento social en 2 planos: la conformación de un grupo selecto de personas que asumían como única vía para resolver el conflicto el tomar las armas, y por otra la asunción de responsabilidades para desarrollar el respaldo social
aquel grupo armado. Muy influidos seguramente, como bien lo señalas, por esa teoría del foquismo guerrillero que había sido muy exitosa en Cuba. Y hubo previamente dos grandes eventos que son muy relevantes. El encuentro de la Sierra, en sus dos ocasiones, en el que se definieron de manera colectiva los pasos a seguir. El primer encuentro de la Sierra se desarrolla en 1963, el segundo ya en el 65, se celebra aquí en el estado de Durango, en el norte del estado, más de 800 personas asistentes. Ahí se toma la decisión del asalto al cuartel Madera. Ya había habido algunas acciones propiamente guerrilleras previa a esto. La quema y destrucción de algunos puentes por donde pasaba la trocería que se llevaban esta compañía Bosques de Chihuahua. Ya había habido también algunos enfrentamientos con los grupos armados caciquiles. El asalto al cuartel Madera es definitivamente un acontecimiento muy relevante porque es la primera ofensiva a un cuartel militar, ¿verdad? Bueno, ese es el contexto. La primera ofensiva en el país. En el país. Ok, sí. Después del movimiento armado de 1910 es el primer movimiento guerrillero que al no encontrar las vías legales para la consecución de los fines genéticos de la Revolución Mexicana, entonces deciden la vía armada como forma de lucha. Bien. Después de este evento, ¿cómo detona este acontecimiento en el país? Bueno, primero es importante señalar que el gobierno sí modifica a partir de esto algunas situaciones en el orden jurídico legal que trascienden a impulsar la distribución primero de Bosques de Chihuahua y después de muchos otros latifundios, incluyendo el norte del estado de Durango. Se crean muchos nuevos ejidos, ahí nace Torreón de Cañas, es producto de este tipo de movilizaciones. Bosques de Chihuahua se distribuyen 500,000 hectáreas, de ahí nace el Largo del Maderal y ejidos muy importantes en su momento. Pero la influencia del movimiento armado genera la inspiración de muchos otros mexicanos, que cada uno en su contexto, en núcleos obreros, en núcleos campesinos, en núcleos estudiantiles, en núcleos magisteriales, encuentran o buscan la viabilidad de generar movilizaciones armadas para encontrarse con las reivindicaciones populares. En todo caso, pues las premisas fundamentales de ellos pues es la búsqueda de la justicia, el cómo reducir las inequidades sociales, puesto que los ricos se veían cada vez haciéndose más ricos y los pobres cada vez más pobres, y entonces... y se ve, ¿no? Y se ve hasta la fecha. Bien. Surgieron de ahí entonces muchos grupos guerrilleros en el país, unos más pequeños que otros. Las reminiscencias del grupo de Arturo Gámez generan de inmediato el crecimiento de otros grupos guerrilleros en Sonora y en el norte de Chihuahua. Y más adelante, pues toda una corriente que intentó articular a todos estos movimientos que se denominó Liga Comunista 23 de septiembre, en honor precisamente al alba del 23 de septiembre, al asalto al cuartel de Madera, Chihuahua. La Liga Comunista 23 de septiembre genera por muchas vías el propósito de articular a estos grupos. No lo logra, pero de cualquier forma, vaya, son las expresiones producto de el asalto al cuartel de Madera, Chihuahua.
Bien, Federico Mejía, habría que comentar el movimiento del 68. 3 años después del 65, 1968, la intolerancia del presidente Gustavo Díaz Ordaz nos conduce al país a una masacre que se consuma el 2 de octubre de 1968 y es el banderazo en el país como señal donde se pone en evidencia de que no hay vías pacíficas de alternativas para poder dar salida a las demandas sociales. En esa ocasión incluso las demandas eran mínimas, las del 68 eran terminar con el cuerpo de granaderos, terminar con los porros, terminar con el regente de la Ciudad de México, una persona muy altamente represiva. Eran mínimas, sin embargo, la incapacidad e intolerancia del gobierno de Díaz Ordaz van generando que esto vaya creciendo. Entonces, hay este parteaguas, es decir, yo entendería y explicaría el arranque de toda esta situación armada, toda esta inconformidad, esta violencia que da cabida y nacimiento a los grupos armados ya revolucionarios clandestinos, luego la conjugación del 68, pero también previo Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, es decir, hay una efervescencia nacional que estalla en el 2 de octubre. Que hace efectivamente plantea la necesidad de la alianza, la unificación de todos los grupos. ¿Qué pasa allí? Bueno, la parte que tiene que ver con las acciones represivas del gobierno, antes del 68 hay una muy relevante con los copreros de Acapulco, sí. Un movimiento social. En lugar de lograr las reivindicaciones, fue brutalmente masacrado. Y antes de ello tenemos el asesinato a Rubén Jaramillo, un líder muy auténtico de los campesinos en el estado de Morelos. Y el movimiento del 68, con el contexto mundial tan relevante para la revisión de estos hechos, pues muestra la cara del sistema respecto de que las libertades no se pueden pedir porque no se van a conceder. Es indispensable pelear por ellas. Que el gran capital apoderado de los cuerpos del poder, de los cuerpos de los cuales o con los cuales se integra el Estado mexicano, no van a ceder un ápice en la posibilidad de democratizar las instituciones, etcétera. Y esto genera una agudización de las contradicciones muy severa. En el 71, el 10 de junio, viene otro halconazo y otra represión al movimiento de los médicos. Antes había ocurrido también con el movimiento de los ferrocarrileros. Y esto es lo que favorece la expansión de los grupos de guerrilla. El movimiento armado revolucionario, las fuerzas revolucionarias armadas del pueblo, el Frente Unido Zapatista, la Unión del Pueblo, proliferan grupos. Y a la vez genera la contraparte enseguida con un proceso de apertura democrática en donde... Que ese es posterior, ¿no? Ya una vez que se masacra y se concluye con todo este proceso de aniquilamiento, que es conocido como la Guerra Negra. Sin embargo, la Guerra Sucia. La Guerra Sucia. Sin embargo, sí quisiera yo que pormenorizara, después de una señal de identificación, pormenorizar en todo este proceso que es muy interesante, y sobre todo a la juventud, a la gente de manera general, pero a la juventud es importante que no pierda la referencia de todos estos hechos que está narrándonos de una manera muy importante profesor Federico Mejía, egresado de Aguilera. Regresamos en un momento. Continuamos en este programa de Pico de Gallo. Recuerda, estamos recordando, rememorando en la voz de Federico Mejía, profesor egresado de Aguilera, todo lo que generó, detonó el movimiento social aquí con actores de Durango, previo el asalto al cuartel Madera, en Chihuahua, con gente y actores y el líder principal de Durango, de Xúchitl, Durango, Arturo Gámez
quien participó encabezando este movimiento. Y es el hecho detonante y todo lo que se generó con posterioridad. Profesor, estábamos comentando todas las circunstancias que se conjugaron para dar nacimiento a todo este movimiento. Pues efectivamente, como un elemento detonador, el asalto al cuartel Madera el 23 de septiembre de 1965 y el surgimiento de expresiones de grupos armados en distintas partes del país, tuvo más adelante de otros acontecimientos que le alimentaron muy seriamente la represión. El 2 de octubre de 1968 trajo consigo mayor coraje social, y este coraje se fue traduciendo en el surgimiento de organizaciones tanto en la vía de la lucha armada como las agrupaciones que intentaban movilizar a las masas con demandas que tenían que ver no solo con la búsqueda de satisfactores de la sociedad, sino con la modificación de las estructuras del poder, con la modificación de las formas de gobierno. Se difunde en mucho todas las corrientes del socialismo. El marxismo-leninismo empieza a formar parte de las bases doctrinarias de ámbitos muy distintos de la población, sobre todo de los estudiantes, que en ese momento se transforman en un catalizador social muy relevante. En Durango tenemos muchos ejemplos de ello. El movimiento del Cerro del Mercado, un movimiento estudiantil que sacude a la sociedad. En los jóvenes, el ímpetu juvenil de la época acelera los movimientos de orden social, muy distinto a lo que ocurre con la juventud actual, por razones muy diversas. Y en el sureste, la Asociación Cívica Guerrerense desemboca en un movimiento guerrillero encabezado por Genaro Vázquez Rojas, un movimiento muy relevante, juntamente con la otra expresión del Partido de los Pobres, dirigido por Lucio Cabañas Barrientos. Y por las también, acciones... profesor, hay que mencionarlo, Lucio Cabañas Barrientos estuvo de maestro aquí en Durango. Previo al Partido de los Pobres, estuvo en Tuitán. Él fue expulsado de Guerrero y junto con otro líder de los profesores, ya siendo él profesor, lo castigaron mandándolo al norte, y estuvo poco menos de un ciclo escolar trabajando aquí en Tuitán, en la escuela primaria. Otro gran héroe del pueblo, Lucio Cabañas Barrientos. Ahora, con tanto dolor y coraje, tenemos que decir que estamos a 3 años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, institución de donde egresó Lucio Cabañas, quien también fue líder nacional de los estudiantes normalistas rurales en su etapa de estudiante. Pues así como el Partido de los Pobres, otros grupos en el norte van reivindicando acciones guerrilleras con las que se intentó que la sociedad mexicana pudiese buscar formas de lucha que trajeran consigo las modificaciones ideológicas que dirigieran las acciones de gobierno. Y por eso, en Durango el movimiento popular cobra tanta fuerza. A finales del 72, la Unión Popular Independiente, el Frente Popular de Lucha, empiezan a tener una actividad, una agitación muy singular que desemboca en el mes de abril de 1973 con la invasión a los terrenos de donde estaba el campo aéreo de la ciudad de Durango, donde se ubica ahora, un poco donde se ubica ahora el rumbo de la Secretaría de Educación.
Y esa invasión de tierras pues trae consigo la conformación de las colonias División del Norte, después los asentamientos humanos, después la Emiliano Zapata, etc. Y esas expresiones de lucha después tuvieron un cauce a través de la vida partidista que abre la LOPE y todo el proceso de la apertura democrática, que aparejado a las formas de infiltración que la Secretaría de Gobernación, la Dirección Federal de Seguridad específicamente, con mucho tino logró en los grupos guerrilleros, una infiltración que desembocó después en unas persecuciones y una guerra sucia de la que mucho se ha hablado, porque se buscó el exterminio de la guerrilla y de quienes participaban en ella de manera muy radical. En Durango vimos la participación de duranguenses muy connotados en el ámbito precisamente de esta parte de la vida de unas personas casi poética, porque ofrendan su vida por el bien de los demás. Y el estar dispuesto a entregar la vida en la búsqueda del ideal y de justicia, en la búsqueda de la equidad, hace que estas personas sean muy superiores a nosotros, al común denominador de los seres humanos. Darle ese sentido a la vida. Y vaya, en la Liga Comunista 23 de septiembre, que desde el principio tuvo muchos duranguenses en las brigadas iniciales de su conformación en 1973, concluye en 1981 lamentablemente con la caída de su último comandante, también duranguense, Miguel Ángel Barraza, oriundo del Arenal, aquí municipio de Durango, comunidad, profesor y de la comunidad del Arenal. Aquí lo significo en función de que Arturo Gamis, profesor originario de Durango, inicia un 23 de septiembre la detonación de la guerrilla mexicana, y la Liga Comunista 23 de septiembre termina con la caída de Ciudad Universitaria de otro profesor rural y también duranguense. Prácticamente con su caída se desarticula absolutamente todo. Antes hubo otro tipo de acontecimientos. Las fuerzas revolucionarias armadas del pueblo, con la participación de duranguenses, secuestran al suegro de Luis Echeverría Álvarez, siendo este el presidente de la República, al general Zuno, y este grupo de las FRAP estuvo también, participaron en él también algunos duranguenses muy valiosos. Y así como en otros. ¿Recuerda algunos nombres? Pues doña Margarita Maldonado, el profesor, Rubén Valdés, ellos muy adherentes a los hermanos Campaña López, y pues hay muchos nombres más. Quizá esto merece un programa específico para la numerología y las nóminas, dijéramos, de los distintos grupos guerrilleros. Aquí, de momento, el que ahora se ha permitido hablar en público de este tipo de cosas, que antes era algo proscrito, nos da la oportunidad de que efectivamente la población y las nuevas generaciones conozcan esta parte de la historicidad social, que a veces queda un tanto a oscuras. No se enseña en la escuela, no se enseña en la cátedra ordinaria de las Ciencias Sociales de México, pero cada vez más sociólogos y más historiadores la abordan. Hay trabajos muy relevantes de Carlos Montemayor de recuperación histórica de los distintos movimientos
guerrilleros, algunos muy específicos dedicados precisamente al 23 de septiembre. Carlos Montemayor logra en una narrativa extraordinaria el libro de Las armas del alba y después Las mujeres del alba, dedicado a las hijas, a las viudas, a los guerrilleros de aquel 23 de septiembre. Y libros como el que ahora don Raúl Florencio, excombatiente de Madera, puede hacer públicos. En este marco actual donde la libertad de expresión ha cobrado cada vez mayores espacios, pues es de mucha utilidad en términos hasta de educación pública, de educación social, el saber cómo se han desarrollado los procesos más contemporáneos de la política social de México. Si me permite, profesor, habría que mencionar varias personas de Durango que participaron, de quienes algunos de ellos ya fallecieron, y no hay problema en la mención, puesto que pues ya es parte de la memoria histórica del pueblo y es importante que conozcan. Hay gente que queda viva, ya será decisión de ellos si manifiestan su participación o no dentro del movimiento armado, esa lucha clandestina que ya mencionó usted, pero entre ellos hay que mencionar al inicio de la Liga a Salvador Corral, conocido como el Piojo Blanco, el Piojito Blanco, de aquí de Durango, uno de los combatientes más aguerridos dentro de la Liga, quien fallece, quien muere en la tortura, sin haber dicho absolutamente nada en términos de haber delatado a otros compañeros. Efectivamente, tal como usted lo menciona, está también Miguel Ángel Barraza, quien es el último comandante de la Liga, quien fallece, como usted lo menciona, en la UNAM, en un encuentro. Está también los hermanos Montoya, Benigno y Alfonso Montoya. Benigno pues participó aquí en Durango en luchas importantes. Está Gerardo Gurrola Zamora, un joven muy chico en cuanto a su edad, pero de una combatividad y una entrega y vocación reivindicadora muy importante. Está Arredondo, que también fue un personaje importante en nuestra entidad, en esta participación hacia la gente. Hay varios actores. Margarita Maldonado, sin duda. Margarita Maldonado, una persona sumamente combativa que participó. Hubo mucha gente de Aguilera. Aguilera fue un bastión y un suministrador de fuerzas frescas, lúcidas, jóvenes con la única promesa de ofrendar su vida a cambio de nada. De tal manera de que pues es importante en esta fecha destacar eso, comentarlo. ¿Qué más nos podría usted comentar sobre toda esta génesis que desemboca en lo que ahora venimos? Ahorita comentaba por la evocación del Piojo Blanco, el guerrillero prefería morir en combate que ser aprendido. Sin duda. Ser aprendido significaba entrar a un proceso de tortura a partir del cual se buscaba obtener información de detalle y finalmente de todas maneras se iba a terminar con la muerte. No obstante, hay personas que no sucumbieron a la tortura y que viven y que pasaron por esos procesos horrorosos. En fin, en Durango, tanto el cauce de la participación en los grupos armados como en la conformación de la lucha popular, pues posteriormente fue partidizándose con la posibilidad del registro, de la posibilidad que es importante que sobre todo los jóvenes sepan que esto es algo más o menos novedoso en el país, la posibilidad de partidizar a la sociedad. Y pues nace el PT, después de los CDPs que en varios puntos del norte del país habían surgido. Y hay que comentar
de que una de las trampas históricas que se trazan en la historia, valga la redundancia, pero una de las trampas establecidas por el Estado mexicano es la famosa apertura democrática, como un primer paso de cómo domesticar y cómo incorporar a la vida social sin problema y cómo domesticar a la izquierda y a esos grupos revolucionarios en movimientos reconocidos y con el aval del gobierno. Y este 23 de septiembre es útil recordar a Arturo Gámez en sus expresiones políticas, porque el rompimiento con el PPS en su momento ha sido también juzgado desde distintas perspectivas. Arturo Gámez, cuando rompe con la corriente lombardista, él dice: PPS, partido palero del sistema, y advierte, estos partidos son formas de control de la sociedad. Claro. Y formas de conducir el pensamiento de la izquierda auténtica y transformarla en su proceso de domesticación, precisamente de mediatización, y absorberlo al sistema. Permitirles algunas líneas reformistas sin transformar las estructuras de poder. Claro. Todo dentro de los cánones que el capital ordene. Nada contra la ley. Entonces, digo, a propósito precisamente del 23 de septiembre, esto ya lo advertía desde su inicio, desde el inicio de la conformación del Grupo Popular Guerrillero de Chihuahua, Arturo Gámez, en los 5 escritos que se le llaman resoluciones que dejó Arturo Gámez, junto con algunas cartas muy cargadas ideológicamente. Y esto es importante mencionarlo porque hay quienes todavía creen que eran unos aventureros. No, la preparación era muy sólida, la visión tenía elementos del contexto mundial. ¿Qué edad tenía Arturo Gámez? Pues no quiero equivocarme aquí en el dato porque últimamente se me olvidan algunos números, pero él ya ejercía como profesor rural, debe de haber andado en unos 28, 29 años, no quiero equivocarme. Creo que en menos, este momento se me escapa de la memoria. Quiero destacar su edad por la razón que usted mismo comenta de su madurez política, ideológica y su entrega. Extraordinario. Gente que ya no existe, ese tamaño de gente, esa madurez, esa entrega. Creo que tenía alrededor de 24 años. También es importante aquí mencionar que en el grupo participaba el doctor Pablo Gómez. Sí, pero no el diputado perredista. No, un homónimo. Él era mayor de edad y siempre se ha dicho que formaba parte de la dirección ideológica. Él era más, dijéramos, menos impetuoso y más analítico, que también lamentablemente cae durante el combate. Don Raúl Florencio, Lugo Hernández y Paco Ornelas, los 2 sobrevivientes de ese combate, ellos mismos se expresan como una característica del grupo era la juventud. Miguel Quiñones Pedrosa, originario de San Bernardo, que también cae abatido, él iba en su 2º año de servicio como maestro rural. No, jóvenes, niños. 21 años. Y el otro duranguense, José Juan Fernández Adame, de Simón Bolívar, él que también sobrevivió al combate, ahorita ya falleció, también muy joven. Y en los grupos que siguieron, su madre, doña Herculana Adame, se mantuvo como participante en la guerrilla, la madre de él. Pues es otro héroe de Durango, y es otro héroe. Por eso el libro de las mujeres de el que comentaba usted. Las mujeres del Alba. Las mujeres del Alba, justamente haciendo un reconocimiento a este tipo de mujeres. Sí. Hermanas, esposas, madres de los que participaron de manera huérfanas. directa. Sí. A ver,
Por razones de tiempo, una revisión rápida. El 23 de septiembre como una fecha que parte la historia e inicia una nueva forma de participación social, una nueva forma de estar en el movimiento social. De ahí inmediatamente se derivan una serie de acciones a la par, el mismo movimiento del 66 en Durango, que ya mencionaba el profesor Federico Mejía, el 66, un año después, luego el movimiento del 70, previo el movimiento del 68 en el país, la proliferación de grupos armados clandestinos, urbanos y rurales. Rurales, pues obviamente lo más connotado y destacado, Lucio y Genaro Vázquez, en el sur del país, Guerrero. Y todo esto se va dando hasta que concluye de una manera pública muy evidente, después de toda una guerra sucia que también ya comentaba el profesor Federico Mejía, toda una guerra sucia en el país que deriva en una brutal represión, masacre, donde mataron a mucha gente, ejecutaron a mucha gente en esta guerra sucia, una página sucia histórica muy lamentable en nuestro país. Esto luego el Estado mexicano, se ve en la necesidad de ver cómo solucionar esto o llevar al fracaso al país, a un enfrentamiento y una lucha revolucionaria que hubiera costado sangre, pero pues, seguramente necesaria también. Abre todo un proceso de una apertura democrática donde la intención es meter a todos en un camino legal, un camino formal, y luego viene ya la ley que es la reforma política, la LOPE, a la cual hacía alusión también el profesor Federico Mejía, donde ya empiezan a conformarse los partidos políticos, donde empiezan a agrupar a mucha gente, muchos disidentes. Unos no lo aceptan, otros sí se incorporan, no se mantienen al margen, pero ahí empieza todo un proceso de corrupción, de degeneración, al darse recursos importantes a gente con representación y participación social importante, y empieza todo el proceso de corrupción. De manera rápida lo estoy diciendo, todo este proceso de corrupción que deviene en lo que actualmente vivimos en este país, un repudio grande y grave hacia la clase política en nuestro país. Ese sería más o menos un resumen que yo plantearía, a reserva de que usted disienta, pero si está de acuerdo, me gustaría pasar a otro detalle. ¿Cómo vive en la actualidad? ¿Qué condiciones sociales hay ahora que estén generando estas necesidades? ¿Estamos igual que antes o ya no? ¿O estamos mejor o peor? Definitivamente la sociedad, en sus distintos procesos de transformación, ha evolucionado. De alguna manera, las condiciones de vida en lo general se han modificado, las instituciones se han multiplicado con todos los beneficios que esto tiene, pero la persistencia de las inequidades este es el meollo del asunto. Vivimos bajo un sistema que genera desigualdad y a partir de ahí se genera todo tipo de injusticias. Vivimos un país de grandes y pequeños, vivimos un país de ricos y pobres, y en un país que tiene una enorme riqueza. ¿Hay inconformidad, hay indignación en la actualidad? Naturalmente. ¿Igual o más que antes? Depende, creo yo, de las ópticas, de la forma de medirlo, puesto que ahora los cauces de la inconformidad también son diferentes. Ahorita es evidente la inconformidad pública en torno a las medidas, sobre todo de la gestión gubernamental del gobierno federal. Nos quedan 2 minutos solamente. Y creo que a partir de los acontecimientos de Ayotzinapa se fue desmoronando la gestión gubernativa actual. Tanto en su imagen pública mundialmente como hacia el interior mismo de las estructuras de poder. Y entonces, bueno, pues ahí hay elementos para que la sociedad tome decisiones a partir de los cauces con que cuenta. En virtud del tiempo, yo quisiera aprovechar solamente, muy brevemente, para invitar a quienes nos escuchan que puedan estar hoy a las 12
en donde era el Palacio Municipal en el centro de la ciudad de Durango, por la calle Victoria, entre 5 de febrero y 20 de noviembre, en la sala de Cabildos, don Raúl Florencio presenta su libro El Reencuentro. A las 12. A las 12. Y a las 5 de la tarde vamos a hacer un recuento de lo de Madera en la Plaza de Armas, a las 5 de la tarde. Los invitamos a quienes simpaticen con el conocimiento de nuestra historia, con estas percepciones de nuestra realidad, a que asistan. A todos nos es útil y de alguna manera el criterio y las percepciones que cada uno tenga de su propia realidad pueden enriquecerse con estos elementos de información. Bien, solamente comentar de que es importante ver cómo, o incluso ahora la difusión en las redes sociales, ponen en relevancia esta inconformidad ciudadana grave contra las autoridades legalmente establecidas. Vemos cómo el delegado de Xochimilco en México, ayer o antier, es golpeado. Lo agarran a patada la gente, penosamente se ve una circunstancia muy, muy difícil y corriendo se alcanza a subir a una camioneta para poder huir de esta situación donde seguramente hubiera derivado en un linchamiento. Miguel Osorio Chong se encuentra también en una situación difícil donde la gente es golpeada, donde la gente le pega, lo avienta e incluso le pega en la cabeza. Logra salir más o menos bien librado. Todas las circunstancias ante las que se ha presentado el presidente Peña Nieto hablan todo esto, amén de muchas situaciones más, hablan de algo está sucediendo abajo, algo está sucediendo en la sociedad, algo está sucediendo con la gente. Hay un fuerte proceso de indignación por la circunstancia en la que se vive. El terremoto que acabamos de vivir en la Ciudad de México ha despertado y ha puesto al descubierto nuevamente las venas del México bronco. La indignación, la molestia, la demora en la repartición de víveres que se han acopiado en todo el país, apoyos internacionales, luego frenado por algunas instancias gubernamentales para que llegue este alimento a quien lo requiere, por seguir procesos burocráticos. Eso es grave para nuestro país. Profesor Federico Mejía, ¿algo que nos quiera comentar para concluir? Aparte de la invitación que nos hizo ahora a las 12 en la sala de Cabildos. Mi gratitud por permitirnos exponer lo que hemos dicho. Bien, solamente comentar de que usted comentaba ahorita la necesidad incluso de otro pico de gallo, lo cual definitivamente vale la pena para pormenorizar más en todo este tipo de situaciones y circunstancias, que es importante que los jóvenes, sobre todo, sin excluir a la gente mayor, sepan lo que ha pasado en nuestro país, recobren y tengan la historia presente, sobre todo por actores que participaron en todo este proceso. Ya para cerrar, el profesor Federico Mejía fue dirigente importante dentro de la Escuela de Aguilera, fue presidente de lo que en aquella época era conocido como el Directorio Estudiantil, un dirigente de Aguilera pues le tocó ser muy aguerrido. Ya no digo más. Que no se nos quite nunca lo aguerridos. Le agradezco mucho, profesor, y ojalá no sea la última. Estamos siempre en disposición de atender cualquier invitación de este tipo y nuevamente reitero mi gratitud por darnos la oportunidad de expresar esto en el auditorio. Bien, pues muchas gracias. Le recuerdo, este mismo programa usted lo puede ver a partir de alguna media hora, una hora, en Digitando Pico de Gallo en YouTube. A partir más o menos de media hora. Tengan ustedes muy buen día. Agradecemos que nos hayan acompañado y los esperamos en la próxima edición de Pico de Gallo. Un servidor, Carlos Garza Limón. Que tengan muy buen día.